Vamos a hablar acerca de PaperCut en la industria de la salud. Algo bien importante, estos webinars son enfocados a la solución de PaperCut, pero recuerden, ACDI tiene un portafolio bien importante que también hace un fit dentro de estos verticales. ¿Por qué la industria de la salud? Como ustedes saben, en todos nuestros países en Latinoamérica tenemos un abundante, digámoslo así, tipo de clientes en la industria de la salud. Tenemos los hospitales, tenemos las clínicas, tenemos los centros de salud, tenemos los laboratorios, tenemos las salas de emergencia, como lo quieran llamar. Yo pienso que cada país le da un nombre diferente, pero al final y al cabo es un vertical bien interesante. También en consultorios médicos, todos ellos son o podrían ser nuestros clientes, son clientes potenciales. Muchos de ustedes ya tienen esos clientes. El sector salud es muy importante por la sensibilidad de la información y por la urgencia de la información. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a discutir. Cualquier pregunta que tengan, ya saben, nos la pueden enviar a través de correo electrónico, pueden contactarnos por WhatsApp o pueden contactar su gerente encargado en cada una de las regiones. Entonces, vamos a comenzar con PaperCut en la industria de la salud. Mi nombre es Iván Monsalve, soy el gerente de soluciones para América Latina y estamos a su servicio. Muy bien, primero que todo, ¿cómo podría PaperCut, cómo podría el portafolio de ACDI ayudarles a ustedes, ayudarle a todos nuestros canales para llegar a estos verticales? O muchos de ustedes ya tienen clientes captivos dentro de este vertical. Entonces, ¿cómo podríamos ayudarle? Yo quiero comenzar con algo que suena un poquitico, ustedes dirán, sí, pero eso es en Estados Unidos y no en Latinoamérica. En Estados Unidos existe una regulación que es la HIPAA, significa Health Insurance Portability and Accountability. Es una legislación o, digámoslo así, es una regulación que hizo Estados Unidos en el año de 1996. Creo que por esa época estaba Bill Clinton de presidente, y esa regulación tiene que ver con la privacidad y la seguridad de la información médica de los pacientes. Eso no puede ser quebrantado. Ahora, ¿a qué vamos con eso? Primero, que PaperCut cumple no solo con esa regulación en Estados Unidos, sino que también cumple con su equivalente en la Unión Europea. Ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica cada país tiene su propia regulación. Algunas ya están estipuladas, otras simplemente están ahí dentro de la ley oculta y que la pueden aplicar en cualquier caso. Lo que quiero decir es que es bien importante cuando ustedes van dentro de este vertical que hagan una mención que PaperCut, que es su partner, pues obviamente cumple con las regulaciones estipuladas en cada país, que tienen que ver con ¿qué? Con la privacidad y tienen que ver con la seguridad de la información médica de los pacientes. Ustedes han visto muchos escándalos con políticos o con personajes de la farándula o con usuarios del común, donde la información se pierde o simplemente la hacen pública. Entonces eso es bien delicado. Partiendo de ese hecho, PaperCut cumple con esa regulación. Entonces yo pienso que ahí tenemos una conversación bien interesante con nuestros clientes. Muy bien, entonces esa es la directriz. Vamos a buscar el equivalente de esta regulación en cada uno de nuestros países para que la conozcamos. ¿Cuáles son los retos del sector salud? El sector salud ofrece unos retos bien significativos que vamos a enunciar aquí, digamos, los más importantes. El primer reto es la seguridad y confidencialidad en los documentos y datos de los pacientes, casi que es la regulación de la que estamos hablando. O sea, los pacientes tienen el derecho a que se reserve la información de el tratamiento que le están haciendo, o el tratamiento que le hicieron, o de cómo está, digamos, ese tipo, digamos, cómo está siendo tratado el paciente. Adicionalmente, no solamente, digámoslo así, de su enfermedad, eso tiene que ver también con datos, digámoslo así, datos personales, direcciones, etcétera, etcétera. Entonces,
La seguridad y la confidencialidad de la información de los pacientes es fundamental. Tenemos también la reducción de costos de impresión. Eso es algo que siempre hemos hablado y que es una de las banderas de Papercut, es la reducción de costos de impresión. Muchos de ustedes dicen, sí, pero es que mi negocio es la renta, o sea que yo voy a perder dinero. Realmente no va a perder dinero. Recuerden, nuestros clientes son nuestros clientes y el cliente confía en usted. Este es un negocio business to business donde gana usted y donde gana el cliente. Entonces es importante que también le digamos al cliente, oye, mira, aquí hay mucho desperdicio, entonces yo te voy a ayudar con ese desperdicio y pues lo más importante para mí es tener un cliente a largo plazo y no tener un cliente simplemente por el tiempo que tenemos el contrato. Y que cuando termine el contrato va a llegar nuestra competencia y le va a mostrar, digamos, otro tipo de precios donde ustedes ya van a quedar, digamos, mal posicionados porque el cliente va, digamos, a despertar suspicacia de, bueno, ¿por qué me venías cobrando un valor cuando el otro me está cobrando menos y ahorita tú quieres rebajarte a menos? Bueno, ya venimos ahí a otro problema, que eso ustedes ya saben cómo lidiar con eso. Dentro del sector salud también tenemos un exagerado workflow en la operación. Si ustedes pueden notar cuando se llega, digamos, a un hospital, hay una persona que recibe, ella debe imprimir primero un diagnóstico o la información, eso se pasa por todo el triage hasta que llegue al médico que lo va a atender, eso dependiendo del hospital, del centro de salud, pero lo que queremos hacer acá es que le vamos a ayudar, digamos, a través de estas soluciones, a automatizar un poco más, digamos, ese servicio. Recuerden que ACI también tiene otro producto que es Site Capture. Ese producto permite la captura, la digitalización, la indexación de los datos, también es una aplicación de workflow. Yo sé que este webinar es para Papercut, pero recuerden que también eso hace parte de nuestro portafolio y ya saben, los hospitales o la parte del sector salud maneja cualquier cantidad de documentos. Un cliente que ustedes tengan captivo, es bien importante que podamos tener conversaciones y le ofrezcamos un portafolio de input y de output y de output de la información. Otro de los retos que tiene el sector salud es la efectividad y la escalabilidad y la confiabilidad de los datos. ¿A qué se refiere eso? Efectividad. Imagínense que llega uno a una consulta médica y la persona que recibe nuestra información no puede imprimir por cualquier razón. Puede ser una razón técnica, desconocimiento, lo que sea, o de solución. Simplemente se va a atrasar ahí la atención a los pacientes. La escalabilidad tiene que ver con los centros médicos, los hospitales, tienen, digámoslo así, cualquier cantidad de tecnologías. Ellos usan Mac, usan Windows, vamos a encontrar inclusive servidores de Linux, usan diferentes tipos de aplicaciones, usan tarjetas de proximidad, usan diferentes tipos de autenticación. La escalabilidad es muy importante porque recuerden que hay soluciones que son modulares, es decir, compramos una porción de la solución, pero luego cuando vamos donde el cliente, resulta que el cliente quiere que cumplamos otros requisitos y ahí es donde le vamos a decir al cliente, oye, te cuesta 10, 15 mil, 20 mil dólares más. Eso no le cae bien al cliente. Con Papercut tenemos una solución que nos cubre absolutamente todo. O sea, Papercut es escalable 100%. Ustedes no tienen que preocuparse si el cliente más adelante pide, digamos, impresión móvil. Simplemente habilitamos los switches de impresión móvil. Si el cliente quiere hacer integración con una tarjeta de proximidad, simplemente leemos la tarjeta de proximidad y la programamos dentro de la solución. Confiabilidad tiene una cantidad de herramientas que permiten la confiabilidad de los datos, la auditoría de los datos, que voy a estar hablando más adelante acerca de eso. Auditoría de los documentos impresos, Papercut adicional a los 80 reportes que tienen predefinidos. Recuerden que podemos dar 150 reportes que son también personalizados. Algo bien importante entre los reportes personalizados es que yo puedo colocarle el nombre que yo desee al reporte y hay un módulo en Papercut que se llama branding. Ese branding me va a permitir que yo configure la solución de acuerdo a los colores que usa el brand de mi cliente, los logos que usa mi cliente. Entonces estamos haciendo la herramienta más personalizada.
Yo los invito cuando vayan a una demo, usen eso. Es bien importante que el cliente se sienta bien atendido desde el principio. Entonces, en una demo, el cliente va a ver el logo del hospital, va a ver los colores del hospital, le entregamos un reporte también ya customizado para el hospital, y eso es bien importante. Muy bien, servicio al cliente con una información precisa. Volvemos a lo mismo, son soluciones de print management, no son print accounting, no es una solución de contar hojas, es una solución de print management, donde nos vamos a dar cuenta quién está imprimiendo, cuándo, cómo, todo ese tipo de información. Tenemos un reporte de impacto ambiental. Recuerden que el sector salud es bien sensible en la parte ambiental. Ellos tienen unas regulaciones para los desperdicios, o digamos para todo ese tipo de sobras que pasan en una cirugía, utensilios como son agujas y otros utensilios quirúrgicos que son muy sensibles, y ahorita con el papel pues van a tener un reporte de impacto ambiental. Tenemos la impresión directa. ¿Qué es la impresión directa? Hay algunos consultorios o hay algunas secciones en el sector salud donde las multifuncionales son conectadas, o hay impresoras que están conectadas directamente a un computador. Esos equipos también pueden ser monitoreados siempre y cuando estén en la red. Tenemos la parte de movilidad. Los médicos y el personal del sector salud se mueven por todo el edificio o se mueven entre edificios, pasan por ejemplo de la sección de maternidad, pasan a la de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Y tenemos lo que es la parte de la administración y la tecnología, que es otro tipo de conversación que vamos a tener con el personal de IT o de TI. Obviamente muchos de estos, digamos, de estos clientes en el sector salud no tienen, los que son más pequeños no tienen un departamento de tecnología, sino que son administrados por terceros. Entonces ellos siempre van a buscar una herramienta que sea fácil de usar y que sea fácil de comprender. Muy bien, esos son los retos que tiene el sector salud, y vamos a ver cómo les podemos ayudar ahí en ese campo. Aquí tenemos unas características básicas, o digámoslo así, unas características globales que ofrece Papercup para el sector salud. Yo voy a estar contándole una por una de estas características, pero aquí de una forma global las tenemos. Vamos a empezar desde el reporte central. Adicional a los reportes que tenemos en el servidor, muchos hospitales tienen sucursales o tienen otros edificios a través de la ciudad. Entonces podemos tener reportes centralizados. Les voy a contar ahorita qué es eso. Tenemos el Find Me Print. Ya saben que yo envío una impresión, llega a mi servidor o llega a la parte de impresión segura, y el usuario puede liberarla en cualquier multifuncional del hospital, o podemos configurarla por secciones. No necesariamente un médico puede liberar en todos lados, pero obviamente el personal de informática decide cómo creamos ese pool para el Find Me Print. Pero podemos hacerlo por piso, lo podemos hacer por sección, lo podemos hacer por un edificio específico, o lo podemos hacer por todo el hospital. La salida segura de la impresión tiene que ver con las funcionalidades que tienen los equipos que ustedes están vendiendo. Recuerden que esos equipos les colocamos la parte de embedded y podemos trabajar la parte de autenticación. Y finalmente tenemos el archivo de impresión, o lo que nosotros llamamos el archiving, que nos va a permitir visualizar lo que el usuario imprimió. ¿Qué quiere decir eso? Actualmente, cuando hacemos un reporte, aparece quién envió, cuándo lo envió, a dónde lo envió, número de páginas, características del trabajo y nombre del trabajo. Pero realmente no sabemos qué fue lo que envió. Puede ser que el usuario envió un archivo que dice informe para la dirección, pero realmente no era ningún informe para la dirección, era un documento confidencial, o era, digámoslo así, el historial clínico de un paciente, etcétera, etcétera, o un listado de clientes, cualquier cosa. Entonces, con Papercup podemos visualizar qué fue lo que el usuario envió a imprimir. Eso, recuerden, estas opciones de Papercup vienen dentro de la solución, pero mi cliente decide si las quiere habilitar o las quiere mantener deshabilitadas. Eso es una opción, porque también hay clientes que pueden decir, no, yo no quiero usar eso, pero simplemente las mantenemos deshabilitadas. Muy bien, vamos a ver cómo trabajamos la seguridad y la confidencialidad de los datos.
Como saben, ACI también tiene sus lectores de tarjetas de proximidad. Nosotros soportamos aproximadamente el 98% de las tecnologías que hay en el mercado para tarjetas de proximidad. Ustedes pueden también tener en su showroom o en sus oficinas, pueden tener uno de nuestros lectores, pueden cotizarlo con nuestros gerentes. Eso no, la inversión no es alta, y de esa forma nosotros les podemos hacer un entrenamiento con sus técnicos, que es muy fácil, o ver uno de nuestros videos de cómo se valida una tarjeta de proximidad, y eso les permite, cuando vamos donde el cliente y levantemos información y el cliente usa tarjetas de proximidad, se las podemos calificar allá en el sitio. Eso es una ventaja interesante, y porque hay muchos clientes que no prestan la tarjeta de proximidad por razones de seguridad, o luego hay que mandar la tarjeta a Estados Unidos para que nos la califiquen. No, eso es algo que ustedes pueden hacer allá. Tenemos el embedded, que es la parte embebida. Recuerden que hay un website donde ustedes pueden verificar si los equipos que ustedes representan o que ustedes distribuyen soportan el embebido. Eso está en www.papercut.com. Ahí le damos / y colocamos el nombre del brand que yo represento. Si fuera ACI, entonces coloco ACI, le doy Enter y me va a aparecer un listado de todas las multifuncionales que Papercut soporta. Si por alguna razón necesitan ayuda, necesitan soporte, o el equipo no aparece listado, por favor nos pueden contactar para nosotros verificar esa información con ustedes. Tenemos también los biométricos son de ACI. Como hemos dicho en otros webinars y en los videos que tenemos, cada biométrico soporta hasta 3000 huellas dactilares. Se integran perfectamente con Papercut, son fabricados para ACI y, claro, funcionan con la solución sin ningún problema. Bien interesante la parte biométrica. Tenemos el Secure Print Release. El Secure Print Release es habilitar o comenzar ese proceso de la impresión segura, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer con las multifuncionales? También lo podemos hacer con las impresoras, pero en las impresoras ya no nos podemos autenticar en el screen porque no lo tienen, simplemente porque no lo tienen, es su alcance tecnológico, pero lo podemos liberar trabajos desde la web. Tenemos el Find Me Print, que era el que veníamos hablando ahora. Es simplemente se crea un pool de impresoras y el usuario puede liberar en cualquiera de las multifuncionales que hacen parte de ese pool de impresoras. Ese pool de impresoras lo define el de informática. El de informática dice: yo quiero que las personas de este piso solamente liberen en este piso. O yo quiero que las personas de este departamento liberen en cualquier piso. Yo quiero que el director del hospital pueda liberar en cualquier dispositivo del hospital. Todo eso lo podemos programar. Tenemos el Print Archiving, que era el que les mencionaba, que nos permite visualizar el archivo que envió el usuario. Más adelantico lo vamos a ver en un ejemplo. Tenemos el Advanced Scripting. Es algo bien importante de nuestra solución. Nuestra solución de Papercut tiene unas notificaciones cuando nosotros usamos las reglas. Entonces, con el Advanced Scripting podemos diseñar una notificación que no esté establecida dentro de la solución. Me explico. Vamos a colocar una regla que dice de que nadie del departamento, digámoslo así, de mercadeo puede imprimir a color. Pero ¿qué pasa? El jefe quiere imprimir a color. Entonces podemos colocar una notificación. Cuando el jefe envía a imprimir, le va a salir un mensaje, un pop-up que le dice: usted realmente desea imprimir a color. Entonces va a interactuar el usuario y va a decidir si sí o si no. En ese caso, entonces podemos desarrollar dentro del scripting. Es una porción de la solución donde se pueden hacer desarrollos en Java. Tenemos algunos ejemplos dentro de la solución y se puede hacer. Tenemos el watermarking, que es el watermark, ya lo conocen, que es la marca de agua, y también el manejo de firma digital. Algo bien importante en este campo es que pueden ser, digamos, nosotros podemos decir cómo le vamos a colocar la marca de agua. Muy bien, esos son los features, esas son las opciones que tenemos dentro de la parte de seguridad y confidencialidad de los datos en Papercut para el sector salud.
Vamos a pasar a la reducción de costos. Esto es otra conversación. Esta es la conversación que vamos a tener con quien firma el cheque, que es la persona de compras, que generalmente no le interesa el watermark, ni el archiving, ni el embedded. Aquí es donde dice, bueno, ¿cuánto me vale? ¿Y qué es lo que me voy a yo ahorrar? Primero que todo, recuerden que Papercode es una solución que no es un gasto. Papercode es una inversión. Tenemos un ROI para mostrarle al cliente el retorno de la inversión. Muchos clientes ni siquiera saben cuánto se gastan o cuánto les cuesta imprimir. Entonces, ¿cómo va esa reducción de costos de impresión? Tenemos una herramienta que es la herramienta web o la herramienta de los usuarios, que esa nos va a permitir ahorrar hasta el 10%. Les voy a mostrar más adelante cómo es el User Web Tool. Tengo un ejemplo y se los voy a mostrar. A través del uso de filtros, de restricciones y de enrutamiento, podemos tener un ahorro hasta del 30%. Esos filtros y esas restricciones y esos enrutamientos es, por ejemplo, que si un usuario envía un trabajo en simplex, se le imprima en duplex, que si lo envía a color, que se imprima a blanco y negro, que si envía a un equipo, a una multifuncional de mayor costo, pues hagamos una redirección a un equipo de menor costo. Todo ese tipo de filtros los podemos hacer. Algo bien importante dentro de Papercode. Papercode no es una herramienta para restringir al usuario o para perseguir al usuario. Hay que saber posicionar bien la herramienta con el cliente. Es una herramienta que ayuda a optimizar la eficiencia y la eficacia de los usuarios. Un caso muy sencillo. ¿Qué pasa si un usuario quiere imprimir y la multifuncional está en mantenimiento o tiene algún problema? El Find Me Pill le va a permitir liberar sus trabajos en otra multifuncional. Entonces, el usuario no se puede quedar ahí parado esperando a ver qué pasa. Sobre todo en el sector salud, donde hay atención al público, donde hay pacientes que necesitan que sean atendidos rápidamente. Entonces, no podemos decirle al paciente, no, hoy no te podemos atender porque no tenemos información, no hay dónde imprimir. Y es algo que pasa en Latinoamérica. Yo sé que a todos nos ha pasado, sobre todo en ciertos centros médicos, lo duro que es ir allá. Entonces, algo bien importante, que el usuario siempre va a tener la opción de hacer su trabajo. Tenemos las cuotas de impresión que ayudan a una reducción hasta el 50%. En Papercode las cuotas de impresión las manejamos por, digámoslo así, por dinero virtual. Es decir, cada multifuncional tiene un costo asignado por papel, es decir, cuánto me vale blanco y negro, cuánto me vale a color, cuánto me vale duplex, cuánto me vale este tamaño, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el usuario envía a imprimir, se le hace una carga y ahí nos vamos a dar cuenta de cuánto es el consumo. Total, en una reducción de costos de impresión, entonces con la herramienta de usuario vamos a obtener un 10%, con los filtros, con las restricciones y el enrutamiento vamos a tener un 30%, y con las cuotas de impresión vamos a tener hasta un 50%. Muy bien, este es el ejemplo que les quería mostrar acerca de la reducción de costos de impresión usando el WebTool. Yo les coloco un ejemplo. Esto es un dashboard o un panel, digámoslo así. Imagínense en un vehículo sin panel. No sabemos a qué velocidad vamos, no conocemos las alarmas del vehículo, si se necesita cambio de aceite, si me voy a quedar sin combustible. O sea, estamos en la oscuridad. El panel nos permite a nosotros tener control de lo que pasa con el vehículo. Eso es exactamente lo que hace el panel de Papercode. Y en este caso, yo les pregunto, ¿cada cuánto van ustedes al banco donde ustedes tienen la cuenta? ¿Una vez a la semana? ¿De pronto una vez al mes? ¿Verdad? Nosotros ya todo lo hacemos a través de la web, lo hacemos online y nadie nos enseñó. El banco no envió un entrenador a su casa a decirle, mira, así tienes que manejar la cuenta, así haces una transferencia. Esa es la tendencia, ahí es a donde nos estamos moviendo. Papercode tiene exactamente lo mismo. Cada usuario a través de la web puede entrar a su web, es decir, a su cuenta, y ahí puede encontrar el saldo, puede encontrar cuántos trabajos ha impreso, puede encontrar cuántas páginas ha impreso, un impacto ambiental, y puede usar cualquiera de las herramientas que tenemos disponibles. Puede ver los costos de las impresoras, cuánto me vale imprimir en esta impresora, cuánto me vale imprimir en la otra, puedo hacer transferencia de fondos, puedo ver un historial de mis transacciones, es decir, puedo ver los depósitos, puedo ver transferencias, puedo ver los pagos,
Puedo ver los trabajos de impresión recientes, quiere decir que yo puedo ver un reporte de lo que yo he hecho. Puedo liberar mis trabajos desde el computador, o sea, no necesariamente tengo que liberarlos con la tarjeta de proximidad o con un PIN, yo los puedo liberar desde mi computador. Entonces, esto tiene una ventaja. Dentro de las múltiples ventajas que tiene, hay dos ventajas súper importantes. Primero, que el usuario va a tener control de lo que él está haciendo. Entonces, él sabe lo que está haciendo. Y para el de informática, esto es excelente porque vamos a reducir el número de llamadas al helpdesk. El usuario no tiene que estar llamando, mira, necesito saber qué pasó acá, mira, necesito saber por qué no tengo saldo, envié un trabajo y no me salió, me hicieron una transferencia y el dinero no me llegó, etcétera, etcétera. Aquí el usuario va a tener control sobre lo que él está haciendo. Entonces, bien importante que posicionemos este User Web Tool o esta herramienta web que cada usuario va a usar. Dentro de la escalabilidad, confiabilidad y efectividad, tenemos el dashboard de Papercode para el administrador, la vista anterior, o sea, esta vista es para los usuarios de la aplicación. Ellos no van a administrar la aplicación, ellos simplemente como usuarios van a tener acceso a su información. Y esta vista es la vista del administrador. Este es el dashboard donde el administrador va a tener información de primera mano, como por ejemplo, cuántas impresiones ha hecho la solución hasta el momento actual, cuántas impresiones se han hecho el día de hoy, cuántos usuarios tengo, si me están pidiendo algún, digamos, devolución, cuántas impresoras tengo. Esa información la va a encontrar de primera mano sin necesidad de hacer un reporte. Dentro de la parte de confiabilidad vamos a tener aquí los reportes que me van a permitir, y obviamente los reportes y los logs que me van a permitir ver quién está imprimiendo, cuándo, dónde, qué fue lo que imprimió. En la escalabilidad tenemos de que Papercode soporta todos los sistemas operativos que hay en el mercado. Tenemos Novell, tenemos las estaciones Mac, tenemos Windows, tenemos Linux. Dentro de Linux está Ubuntu, está SUSE, cualquiera de los que tengamos ahí. Y dentro del entorno, en el sector salud, que es muy variado, entonces vamos a tener los usuarios usando equipos móviles, vamos a tener los usuarios que usan equipos que están conectados directamente a su computador, vamos a tener múltiples sistemas operativos. Recuerden que los hospitales también manejan ciertas aplicaciones que no es necesariamente Word, o sea, tienen cualquier cantidad de aplicaciones para rayos X, para manejar historial de los pacientes. Entonces es bien importante que también levantemos esa información para saber qué es lo que vamos a contabilizar. Muy bien, dentro de la auditoría de los documentos tenemos el Print Archiving, el que les mencionaba inicialmente. El Print Archiving me va a permitir ver gráficamente o el gráfico o el dibujo, el picture de lo que envió a imprimir el usuario. Generalmente, ¿cómo se hacen los reportes en estas soluciones? Simplemente por nombre del archivo, pero en este caso Papercode me permite visualizarlo. Yo puedo ver todo el archivo, aquí como pueden ver tiene 29 páginas y adicionalmente puedo bajar el archivo y guardarlo también en caso de auditoría. Para muchos clientes esto es muy importante, para otros clientes simplemente dicen, oye, yo no quiero tener esa opción, pero dentro de lo que hacen los procesos de auditoría es fundamental. Ocupa espacio en disco, pero Papercode viene programado para yo decirle, guárdeme la actividad por un día, por 2 días, por 5 días, colocar una alerta de que si el disco duro llega a 500 megas, entonces que por favor no siga grabando, y eso me permite que el de informática pues haga backup, o sea, yo puedo hacer un backup diario o semanal, es decir, copiar esos archivos y mantenerlos por allá guardados en otro directorio en el momento que necesite la auditoría. Tenemos los reportes centralizados para aquellos hospitales que tienen sedes alternas en otras provincias, en otros departamentos. Entonces yo puedo ver un reporte general o también puedo ver un reporte por provincia. Tenemos la marca de aguas y las firmas digitales. Les decía que pueden ser editables, es decir, yo las puedo programar dependiendo a lo que el cliente dice. El cliente de pronto quiere un mensaje que sea mucho más atractivo que no los que vienen por default en otras soluciones. Muy bien, herramienta fácil de administrar y flexible. Este es el panel del administrador. Aquí es donde el administrador va a tener
control, va a tener información de última mano, es un panel muy intuitivo. La gente de IT puede conectarse remotamente, o sea, si no hay un departamento de IT dentro del hospital o dentro del centro médico y se los manejan unos terceros, ellos a través de internet pueden conectarse al servidor para mirar el comportamiento de la solución. Impresión móvil, muy importante, esto no es una moda, esto es una tendencia, esto es una necesidad. Dentro de la impresión móvil tenemos el Bring Your Own Device, traiga su propio dispositivo. Soportamos Mac, soportamos Apple, soportamos Windows, soportamos Chrome, soportamos Android. ¿Qué es lo que hacemos? Dentro de Papercode hay varias formas que es la parte de la impresión móvil. La primera es que podemos imprimir desde celulares y desde tablets, es decir, cuando conectamos al usuario a la solución, él va a quedar con una app, el app no está, digamos, distribuido a modo global, sino que cuando está dentro del entorno, dentro de la red, donde se usa la herramienta, él puede loguearse con sus credenciales y puede enviar a imprimir desde su celular. Tenemos la impresión web o lo que llamamos driverless, es decir, el administrador puede programar unas impresoras para que el usuario imprima desde la web sin necesidad de instalar drivers. Entonces, ¿qué pasa? Yo simplemente veo cuáles son las impresoras que están habilitadas y puedo mandar a imprimir desde mi computador. Dentro de la web nosotros también podemos manejar un mapa, un croquis de la arquitectura del hospital, de las localizaciones, estilo Uber, y el usuario lo que va a ver, como pueden ver aquí estas pinticas verdes, es la localización de las impresoras. Yo lo puedo hacer a través de mapa o simplemente a nombre de impresoras. Esto es una función muy importante para los nuevos empleados o para los visitantes que realmente no conocen el nombre de las impresoras. Tenemos el email to print, que me permite enviar un archivo adjunto por correo electrónico e imprimirlo, y me permite también la contabilización de las impresiones que vienen desde Google Cloud. Entonces Papercode también hace esas contabilizaciones. El Find Print, fundamental, ya saben, les decía que yo puedo programar para que un usuario X pueda liberar su trabajo en cualquier impresora de todo mi entorno, o lo puedo configurar por edificio, por piso o por sección. Los reportes centralizados, yo puedo tener un reporte dentro del servidor y también puedo tener reportes por cada una de las localizaciones. Entonces, si el hospital tiene diferentes secciones en la ciudad o en otros departamentos, entonces yo puedo obtener también esa información y puedo, digamos, centralizar los reportes. Muy bien, tenemos algo bien importante que es el reporte del impacto ambiental. Habíamos dicho inicialmente que los hospitales están bien comprometidos y regulados en la parte ambiental, para todo nivel, lo que pasa con sus agujas, lo que pasa con sus desechos, lo que pasa con los equipos quirúrgicos, o después de que después de que realicen una cirugía a alguno de los pacientes. Entonces, desde el punto de vista de la impresión, también tenemos un reporte ambiental. Ese reporte ambiental sale por el total de páginas que usa el hospital, o también lo podemos hacer en forma individual, es decir, lo que imprime cada uno de los usuarios. Dentro del reporte del impacto ambiental, yo puedo ver la cantidad de hojas de esta semana, de este mes y el costo. Y adicionalmente vamos a tener tres variables que va a ser el equivalente al consumo de un árbol, la contaminación que vamos a enviar de CO2 al entorno, y en la parte, digámoslo así, eléctrica, lo que equivale a tener una bombilla de 60 vatios encendida. Entonces, el análisis de estas tres variables es por el número de páginas. En este caso, por 17 páginas, para producir 67 hojas de papel, vamos a consumir el 0.6% de un árbol, vamos a enviar 609, estos son gramos de CO2 al entorno, y equivale a tener una bombilla de 600 vatios encendida por 38.2 horas. Aquí también lo vemos de forma gráfica. Entonces, esto es bien importante también que le mostremos al hospital, porque eso hace un compromiso dentro de su paquete de compromiso con el impacto ambiental. Muy bien,
con esto ya terminamos nuestro webinar en el sector salud y cómo PaperCode y ACDI con su portafolio nos pueden ayudar a hacer un feed dentro de ese vertical. Los invitamos a que hagan una revisión de sus clientes captivos o de aquellos clientes que ustedes ven que son potenciales para este vertical y vamos a trabajar juntos cualquier tipo de oportunidad. Estamos para servirles. Recuerden, el webinar queda grabado en ACDI Latam, en LinkedIn. El que lo necesite también con mucho gusto se lo podemos enviar. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Hasta pronto.